Gracias a Dios en esta mañana y vamos a leer Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das de impartirla a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra consumado es significa tetelestai, digamos así, en griego es la palabra tetelestai. Se aplicaba mucho en el Antiguo Testamento, era parte de la cultura. Cuando un artista terminaba su obra, la gente se sentía contenta y decía tetelestai, quiere decir nos has agradado, qué bueno que estás aquí. Cuando terminabas una deuda y la deuda era pagada a tiempo, el banco emitía un sello sobre tu pagaré y decía tetelestai, quiere decir deuda pagada, sin demora y sin excusa. Cuando venías con una oveja para ser sacrificada, el sacerdote la revisaba y decía tetelestai, oveja destinada y designada de acuerdo a la ley de Moisés, tetelestai. Jesús pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es, tetelestai. ¿Por qué? Porque Él en su cuerpo pagó la deuda que tenía por nosotros. Él pagó a tiempo y cumplió todos los requerimientos de la ley de Moisés y los profetas para poder hacer el sacrificio de una vez y por todas. ¿Qué sacrificios y qué leyes pudo cumplir? Según los expertos, unas 300 leyes y profecías fueron cumplidas en la persona de Jesús cuando moría en la cruz del Calvario. Una de ellas es que Jesús era venido del linaje de David, de la tribu de Judá. Y en Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Ese es nuestro amado Jesús según su genealogía. El nacimiento de Jesús fue virginal, nacido en Belén, huyeron de Egipto. Todo esto fue profetizado por Miqueas, Oseas, Isaías. La predicación de que Jesús tuvo aquí en la tierra, la predicación de Galilea y en las regiones de Zabulón y Neftalí, fueron dadas también en profecía en Isaías 8:23. Estas dos naciones fueron muy castigadas por el Señor en su tiempo en el Antiguo Testamento, pero también el Señor les presenta que iban a ver gran luz. Y esto se cumplió en el ministerio, fue dado en esos lugares, en esa época. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El desprecio del pueblo de Judá, de los judíos, hacia el ministerio de Jesús, fue dado en Isaías 53:3. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que le tuvimos por nada. Este fue el ministerio de nuestro Señor en la tierra. Fue despreciado por su pueblo y especialmente por los judíos. La entrada triunfal a Jerusalén en un pollino indicaba su humilde ministerio, ¿no? El precio que se dio para el pago de él, que fueron 30 monedas de plata, fue profetizado también en los Salmos. Y Zacarías profetiza que ese precio fue devuelto. También el juicio que se dio a nuestro amado Jesús fue también, decía que tenía que ser en silencio. En Isaías 53:7 dice: a ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo esquila, y él no abría su boca. Dado así, porque él bien, si él podía hablar, le hubiese dicho al Padre: Padre, envía ángeles, y los ángeles hubiesen venido a su ayuda. Pero él se negó a sí mismo, negó no hablar, no emitir palabras, porque esas palabras salían con poder. Sufría por los demás, según Isaías 53:4. Aquí también se ve que fue consumado todo este sufrimiento en la persona de nuestro Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos y dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así dice su palabra, y Él consumó estas palabras en su cuerpo, con cada marca que le dejaban los latigazos y esas heridas profundas de esas espinas. Fue crucificado con malhechores, y aún sus manos y sus pies fueron
horadaras con los clavos. Sería escarnecido y despreciado, ¿verdad? En Salmos 22, 6, 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó al Señor, líbrele el Señor, pues que el Señor le complazca. Es que si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y para el colmo, hasta los malhechores les decían, les maldecían. Entonces, él se negó y el despojo de él estuvo en esa consumación, porque él no abrió su boca para decir, Señor, Padre. Si lo hubiese dicho Padre, lo hubiese bajado de la cruz. En Isaías hablan sobre el sufrimiento y su resurrección. Pero tenemos un versículo en Filipenses 12 y al 11 que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. El despojo del Maestro estuvo en la palabra, consumado es. Se despojó de la gloria divina, porque lo veíamos como un velo, como hombre, pero era 100% hombre, 100% Dios. Se negó sus riquezas, todas las que él podía tener. Él no vino aquí por riqueza, ni a conseguir dinero. Su objetivo no era llenar las forjas de dinero, sino eran las almas que se perdían. Y entre ellos estuvo Judas el Iscariote también dándole la oportunidad de arrepentimiento. Se negó de aplicar su poder. Se consumó todo en la cruz del Calvario. Consumado es, tetelestai, obra pagada al tiempo. El despojo del Señor fue hecho en ese momento. Consumado es, deuda por nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados, para poder orar en estos días y decir, Señor, ayúdame, perdóname. El perdón de los pecados se dio en ese momento cuando el Señor dijo, consumado es la obra redentora de tu alma. Y tenemos una deuda nosotros, aceptarlo o rechazarlo. Son dos caminos que tú tienes. ¿Cuál de los dos quieres seguir? Eso está en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la exposición de tu palabra, y queda en cada corazón, Señor, aceptarte, oh Dios, como Señor y Salvador nuestro, Padre, sabiendo que pasamos momentos duros y difíciles en estos años, año 2021, tiempo de pandemia, pero tú eres el mismo de ayer y por los siglos de los siglos, y tu palabra consumado es, Señor, se hace en nuestras vidas cada día. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén.